Hola queridos seguidores, mi nombre es Narel José Gamboa, para los que no me conozcan, y junto con ustedes hemos estado transitando este programa de turismo durante casi 5 años. Ayer tocamos fondo con el tema de política y planificación turística, que bueno, tuvimos que ponernos en el rol de un organismo público, evaluar, en fin. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, pero en este caso nos vamos a poner serios. Y me pongo los lentes de seriedad porque vamos a hablar de la cuestión. Y se preguntarán, ¿qué es la cuestión? Bueno, llamamos cuestiones a los asuntos, necesidades, demandas que están socialmente problematizadas. Y no, en este caso no vamos a hablar de la pandemia, aunque podría ser tema válido, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Porque hoy viajaremos a la Reserva Natural Puerto, ubicada en la ciudad de Mar del Plata. Como vemos en el mapa, la reserva está ubicada al sur del puerto de la ciudad y al norte de los balnearios de Punta Mogotes, ubicada sobre la costa. Sería ubicación sureste. Y aquí se presenta la problemática. La Reserva Natural Puerto de Mar del Plata es la única reserva urbana de la ciudad, ubicándose en un área de múltiples usos, actuando como una zona de interfaz entre todas las actividades que se hacen alrededor de la reserva. Esto es, actividades industriales que provienen del puerto, del sector norte, balnearios, o sea, la actividad turística de los balnearios de Punta Mogotes y las zonas residenciales, o sea, la zona residencial, ¿no? La parte de los barrios. Pero eso no es todo. Tenemos un actor social más, el Club Atlético Aldo Civi, que a partir del año 2010 empezó a construir ahí su espacio deportivo. O sea, si bien esta cuestión no está en auge, no está en las noticias y por ahí no la vemos tan seguido en nuestro día a día, todavía hay actores, o sea, grupos de actores sociales interesados en ella y por la cual siguen luchando para poder resolver esta cuestión. Pero, ustedes me dirán ahora, ¿por qué es importante conservarla? Bueno, en palabras de María José Solís, integrante de la Fundación Reserva Natural del Puerto, ella explica que dentro de la reserva se encuentran representados diferentes ecosistemas, que también bueno, funcionan como interfaces, ¿no? Estos son el humedal, los médanos, las lagunas, los pastizales, la playa, y además cuenta con una gran cantidad de flora y fauna. O sea, para hacer una síntesis, las especies dentro de la reserva representan el 16% de todas las especies del país, o si lo quieren llevar a rasgos más grandes, el 1,5% de las especies del mundo. Sin embargo, en relación con el puerto de la ciudad, se puede notar claramente la disconformidad que hay con la reserva, ¿no? Recuerdo un reportaje publicado en la revista Puerto número 41 a Horacio Tetamanti, que para el año 2006 se postulaba intendente de la ciudad. Y él mismo decía, cito textualmente, acá parece complicado agrandar el puerto porque sus tierras linderas, única zona de expansión posible, son consideradas una reserva natural, aunque en realidad no son más que agua estancada por acción de los desagües pluviales existentes. Solamente una sociedad como la nuestra, asociada de manera enfermiza con la decadencia y el fracaso, puede priorizar una reserva natural que ni siquiera lo es, a 200 metros de uno de los pies de muelle más importantes de la Argentina. Bueno, ya se darán cuenta de que esto es bastante fuerte, ¿no? De lo que él planteaba. Si bien esto es una entrevista en el año 2006, ya podemos visualizar la disconformidad, ¿no? Bueno, son fuertes palabras que dan cuenta de las distintas miradas que se tienen de un mismo espacio según los referentes con los que se hable, ya que, bueno, entre estos actores sociales involucrados dentro de la reserva, hay grandes conflictos de intereses, tanto económicos, políticos como ambientales, porque, bueno, así como son tan distintos, ¿no?, entre actores sociales. Pero hagamos una pausa acá en el presente y volvamos unos años para atrás, antes de los 90. O sea, antes de que esto fuera lo que es hoy en día. Este predio se situaba como un sitio de importancia para la conservación, sobre todo para la avifauna migratoria. Era como un lugar de descanso. Se podía hasta contar con la posibilidad de contar más de 80 especies de aves en el lugar. Entonces, bueno, con la difusión de estos datos, ¿no?, de que se podía ver gran cantidad de especies de aves, vecinos junto al Rotary Club Puerto de Mar del Plata y miembros de la Fundación Vía Silvestre Argentina forman una comisión de seguimiento en los años 80, en 1980, que plantea la necesidad de proteger el ecosistema a raíz de todo el grave deterioro que venía teniendo. Entonces, para el 87, para 1987, se crea la Fundación Reserva Natural Puerto de Mar del Plata,
a quien la Administración General de Puertos le otorga ese mismo año la tenencia del predio. La fundación se crea con el fin de, bueno, ser una organización sin fines de lucro. Tiene como misión promover todo tipo de actividad cultural, técnica, científica, de investigación e incluso de administración. Pero luego de esto, este sitio es declarado de interés municipal, turístico y recreativo por la Municipalidad de General Pueyrredón por la resolución del Consejo Deliberante número 247 en el año 1989. Un año después, en los años 90, el área es declarada Reserva Natural del Puerto por la ordenanza 7927, pero a pesar de haberse declarado de reserva, lo cual constituiría cierto respeto por el lugar, además de un manejo correspondiente del ambiente, de los recursos, desde ese momento hasta la actualidad hay problemas para su conservación. Por empezar, en el 94, o sea, 4 años después de esto, la provincia concede permisos a agentes privados para la extracción de un máximo de 100 metros cuadrados de arena destinados a la construcción, a pesar de la existencia de la ley provincial que prohibía la extracción de arena en todo el partido de General Pueyrredón. Entonces, todo lo anterior que recién mencionaba se ve agravado por las presiones que ejercen los distintos actores sociales, como puede ser, bueno, sectores inmobiliarios, pesqueros y hasta incluso proyectos de candidatos políticos, como en el caso de Tetamanti, que tenían como finalidad darle al área esta otros tipos de uso. Bueno, uno de ellos, otra contaminación, fue la exposición a procesos contaminantes por parte de la ex harinera Moliendas del Sur, que vertía sus residuos en la reserva, directamente. Y como si esto fuera poco, en el año 2010 es cuando inicia el conflicto urbano ambiental, cuando el Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata le cede al Club Atlético Aldo Civi, mediante la Ley Provincial 14.193, un terreno lindante a la reserva. O sea, citamos textual la ley provincial mencionada y la misma expresa. Otórgase a favor del Club Atlético Aldo Civi de Mar del Plata por 30 años en concesión de uso gratuito un lote de terreno en jurisdicción del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Así, sin más. Bueno, en su artículo 2 expresa que dicha tierra va a ser destinada a la construcción de un estadio deportivo para, bueno, practicar fútbol, actividades deportivas, sociales, culturales y demás, y que el proyecto deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación. O sea, hasta ahí tenía que esperar la aprobación. Claramente esto no fue así y el club empezó a construir sin permisos, empezaron a usurpar una parte de la reserva para dar comienzo a lo que ellos llamaron la limpieza de vegetación. Bueno, es en este momento cuando los actores sociales que mencionaba, preocupados por la cuestión, preocupados por la falta de criterios ambientales y la carencia del manejo de los recursos dentro de la reserva, creen que pueden y que deben hacer algo al respecto y, como dicen nuestros queridísimos autores Oscar Oslak y Guillermo O'Donnell, esos actores creen que están en condiciones de promover esa cuestión a la agenda de problemas socialmente vigentes, ¿no? Esto es lo que decíamos al principio sobre las cuestiones. O sea, que las cuestiones son estos asuntos socialmente problematizados. Bien, a partir de que surge esta problemática con el club, la fundación de la cual venimos hablando inicia acciones legales y un juez federal ordena al club que se detengan todos los trabajos en la reserva. De todas maneras, el club siguió con las tareas, siguió con la construcción, y en los primeros meses del 2011 el club termina de alambrar el terreno que lo usurpa la reserva y continúa usurpando parte del humedal. Para esto tiene que rellenar el humedal e impacta directamente sobre la fauna. Bien, con el inicio de estas obras, sin la correspondiente evaluación de impacto ambiental, como lo exigía la Ley General de Ambiente, que es la 25.675 a nivel nacional y la Ley 11.723 a nivel provincial, diversos actores se organizaron para preservar dicha área protegida, ¿no? Entonces, así se desencadenan diversas acciones legales iniciadas por la Fundación, en primera medida, que luego fueron continuadas por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados trabajando en acciones por la reserva, Avatar. Esas son las iniciales. Cuando la Fundación planteó que ya no había más nada para hacer, un actor clave se sumó a las acciones que ya se venían haciendo, Greenpeace.
Entonces, muchos voluntarios de Greenpeace comenzaron a participar en la asamblea hasta que se conformó la primera campaña local a nivel nacional de la organización en el año 2012. Sí, en el año 2012. Se llamó Salvar la Reserva del Puerto, que el principal objetivo que tenía era conseguir una ley que declara la reserva como provincial para poder darle una protección efectiva. Esto continuaba y nada se hacía. Eran los ambientalistas contra los barra brava del club, la fundación y las organizaciones que apoyaban la conservación de la reserva contra los otros actores que no estaban a favor de darle a ese espacio ese uso determinado. En fin, el conflicto se daba en la opinión pública, en la justicia y en el mismo espacio en cuestión. No nos vamos a ir por las ramas hablando de todas las cosas que pasaron, pero bueno, si bien las acciones de difusión estuvieron durante todo el tiempo, podemos hablar de la persistencia del conflicto, sobre todo en la justicia, donde se obtuvo un cierre definitivo cuando la Corte Suprema falla a favor de la Fundación en el año 2015. Y así también en el año 2014 se obtiene la sanción de la ley 14.688 que declara la reserva como reserva provincial de objetos definidos mixtos, faunísticos, botánico y educativo. Hasta el día de hoy, la reserva aún no cuenta con el plan de manejo requerido por dicha ley. Como así tampoco, el club Aldo Civi presentó la evaluación de impacto ambiental que tenía que presentar. Lo que pasó fue que el conflicto dejó de estar en la agenda pública y política, con estos dos hechos políticos y jurídicos que pasaron, pero claramente algunos de los participantes, algunos de estos actores sociales que mencionábamos, para ellos aún no está cerrada la cuestión. Y les tiro esta data y espero que estén tomando nota. Cito a los autores que mencionábamos anteriormente. Toda cuestión social atraviesa un ciclo vital que se extiende desde su problematización social hasta su resolución. Pero esta resolución que mencionan no significa necesariamente solución, sino que ha dejado de ser cuestión social como tal. En este caso podríamos decir que se dio resolución a la cuestión porque otros problemas monopolizaron la atención de las partes interesadas, de estos actores. Y no olvidemos que estamos atravesando una pandemia, ahora sí metemos el tema. Hay otras cuestiones que se han problematizado en cuestión social, como por ejemplo el tema de la educación virtual hoy en día, que bueno, es un problema. Entonces bueno, esto ha quedado a un lado hasta que vuelva a surgir una problemática o hasta que el mismo problema que ya viene instalado aparezca nuevamente en la agenda pública y siga tratándose con la misma atención que se venía tratando, o sea, que se venía teniendo. Así que bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Qué rápido se pasaron estos 10 minutos. Si quedaron dudas, si tenés algún comentario, alguna anécdota para brindar, si sos alguno de estos actores sociales que mencioné, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la cuestión problematizada, te pido por favor que me lo dejes acá abajo en comentarios. Lo mismo si te gustó el video, si te gustó el programa, el tema que tratamos hoy, no olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Beso.